soy Florentina Gamarro. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal. Freud descubrió que los síntomas tenían un sentido sexual e infantil y comprobó que no todo lo sexual tenía una representación en el inconsciente. La diferencia sexual, entonces, se inscribía en términos fálicos. Esto quiere decir que no contamos con una representación específica, digamos, de la mujer. También descubrió que la llamada sexualidad se rige por la pulsión, ¿no? Es decir, ese enorme trabajo de diferenciar la pulsión del instinto. Y la pulsión es siempre autoerótica y su satisfacción es parcial. Esto pone en cuestión precisamente la idea de una satisfacción completa, ¿no? Incluso diría más, complementaria. Ambas cuestiones, la falta de representación de la mujer y la cuestión del autoerotismo y la parcialidad de la satisfacción o de la parcialidad de la pulsión, constituyen el adelanto, ¿no?, precisamente de ese marco ilusorio que la idea de una complementariedad o de una relación complementaria entre los sexos supone. Y de esto que estamos hablando hace más de 100 años, ¿no?, que Freud construyó en torno a la castración, podríamos decir, la organización de la sexualidad humana, ¿no? Incluso diría a partir de distintas culturas, porque se tomó hasta el trabajo de ubicar a partir de el Edipo y la castración el marco y la función de estas operaciones en distintas culturas. Hoy, de algún modo, estas cuestiones a la luz de la enseñanza de Lacan respecto de el goce femenino, por ejemplo, ¿no? Es decir, ese otro goce o goce otro que no está regulado por el falo, por ende no se ubica en torno a la castración, y que plantear este punto es central para poder pensar la cuestión del cuerpo respecto de lo real, ¿no?, en articulación, podríamos decir, con el registro de lo real. En todas las culturas existe un tabú, podríamos decirlo así, ¿no?, porque responde precisamente a una organización lenguajera, por ende, cultural. Entonces, no se trataría solo de evitar el encuentro con la castración, sino de pensar que de lo femenino no se puede hacer una categoría. Y en este sentido, ya sabemos que el goce femenino no es exclusivo de las mujeres, sino que denominarlo femenino tiene otras aristas, otras implicancias. Lo importante es que se trata de un goce, otro digo respecto del fálico, por eso incluso tal vez resulte mejor llamarlo, no todo, ese no todo circunscripto por ese goce más allá del falo, que no podría ser regulado fálicamente. Y decía que se trata de ponerlo en relación con el cuerpo porque, así como el goce fálico se experimenta fuera de cuerpo, con el goce femenino pasa otra cosa. Este goce, no todo, entonces, va a implicar otro tipo de modulación. Incluso digo, otro tipo de modulación para pensar su abordaje, ¿no? ¿Cómo abordamos ese goce? Esto quiere decir que no podemos apelar, no podemos recurrir a una medida común para entender de qué se trata, ¿no? Lo digo más claramente. No se trata acá del otro con mayúscula, ¿no?, sino de lo uno con mayúscula, ¿no? Hay uno, ¿no? Esto es lo que formula Lacan para hacer referencia a un goce que no responde a la lógica del significante.
no pertenece a lo simbólico, ¿no? Está por fuera de lo simbólico, de la regulación simbólica. Y es por esto que nos abre una vía para pensar qué quiere decir, ¿no? Porque si el goce fálico que mantiene con el objeto una relación mediada, nada más ni nada menos que por la castración, por el falo, ¿no? Por esa articulación falo-castración, el goce femenino lo tendrá respecto del significante que falta, ¿no? Eso que Lacan escribe, significante de una falta en el otro. Precisamente, ¿no? Es un significante que marca la falta, pero que también es el significante que falta en el otro. Es decir, para lo cual no hay medida, ¿no? Porque uno podría decir, ¿qué significa? Mucho goce, poco goce, cuánto goce. ¿Qué goce uno tiene permitido, ¿no? En la dieta, digamos. En la medida en que se trata de lo que no se puede simbolizar, ¿no? De lo que no se puede medir, porque está más allá de las posiciones denominadas sexuales en relación a las identificaciones, podríamos decir. Las identificaciones significantes, ¿no? De oferta simbólica, podríamos decir. Se trata de otra lógica. Digamos que entonces hay algo que no responde a esta lógica, hay algo que no responde a la ley y establece, sin embargo, una iteración, ¿no? Hay un goce que itera, pero ya inherente al uno con mayúscula, ¿no? No al otro, no pasa por el otro, y que de alguna manera comanda para el ser hablante una repetición que no se encadena, ¿no? Para decir que no se encadena, quiero decir que no se ubica en esta referencia ese uno, ese dos, y que entonces las fórmulas de la sexuación indicarían que del lado de esa posición que llamamos femenina, pasa otra cosa de lo que pasa respecto de esa posición llamada masculina, porque son dos maneras distintas para el sujeto de situarse frente, ¿no? Y que plantean dos modalidades de responder al goce, ¿no? Uno de ellos es por la vía de la lógica de lo universal y lo particular, podríamos decir, lo universal y la excepción, y el otro bajo la lógica del no todo. Lo cual introduce, además, algo que no va a pasar, que no va a poder mediatizarse por la vía de la palabra. Y esta me parece que es una cuestión fundamental para poder pensar ahí nuestra práctica, nuestro quehacer, ¿no? Cómo en todo caso en la experiencia analítica se hace, qué se hace en la experiencia analítica con esto otro. Porque implica algo que no se puede decir, ¿no? Algo que no pasa por la palabra. Entonces, si no pasa por la palabra, pertenece a una categoría, digamos, indecible, ¿no? Algo que se encuentra distinguido radicalmente del sentido fálico, de los sentidos que aporta el falo. Por eso la cuestión es pensar cómo hacemos para que nuestras intervenciones puedan ir más allá de las derivas del sentido y puedan tocar en todo caso algo del cuerpo que precisamente no se entrame en esta lógica, porque no está articulado a esta lógica, bajo las premisas que rige el falo. Recordemos que Freud ya había dejado, ¿no?, establecido que la sexualidad humana pasa por el inconsciente en términos fálicos. Recordemos ese texto tan interesante de algunas consecuencias psíquicas sobre la diferencia sexual anatómica, ¿no? Esto de lo que sucede en los dos sexos, pero en donde se trata precisamente de una inscripción de la diferencia. Y la inscripción de la diferencia se hace por la vía fálica en principio, ¿no? Cualquiera que se asuma, ¿no?, en cualquiera de los dos lugares lo hace en función del falo, pero estas algunas consecuencias psíquicas marca que esas diferencias no se van a regular
completamente, ¿no? En términos universales por la vía fálica. Y acá todo el problema, ¿no? De si Freud separó o no el falo del pene, del órgano, ¿no? Estas cuestiones que son cuestiones, por supuesto, en vigencia de discusión y que podríamos pensar en algunos casos que sí, en otros casos que no. Hay algo de este alcance, ¿no? Que marca efectivamente ya de entrada la problemática respecto de las mujeres, ¿no? Como pregunta, digo. ¿Qué pasa ahí? ¿No? En esos lugares que siempre son un poco espinosos, complejos, nos ponen frente a ciertos atolladeros, frente a ciertos apuros, aprietes, ¿no? Precisamente por las derivas que esto alcanza, del mismo modo la relación falo-madre, ¿no? Por esas vías por las cuales el falo va trazando estas cuestiones, y que en todo caso hay algo que no obedece a esa lógica, aunque en cierto momento pareciera que es la única lógica posible, ¿no? Por eso, dos vías, podríamos decir, hacen parecer que se trata de que hay una única vía que sería en torno a la falta, ¿no? Hay otra. Separando claramente, digamos, el falo del órgano, es lo que Lacan va a establecer como simbólico, es decir, como el significante del deseo que organiza el campo de lo sexual para ambos sexos, ¿no? El significante que va a organizar ese campo es el falo, ¿no? Es como hace una especie ahí de mediatización o de mediación, como quieran decirle. En este punto, digamos, Lacan, por supuesto, en el seminario 20 recurre a los fundamentos de la lógica para plantear algo que no puede decirse, ¿no? Porque no existe. Y lo que hace a través de la escritura, es decir, ¿no? La relación sexual que no existe y que no puede decirse, puede escribirse, ¿no? Es decir, hay una parte sexual que no entra en la mediación fálica. Entonces, ¿no? Retomamos lo que ya dijimos. Si nuestro trabajo es por medio de la palabra, ¿cómo abordar lo que no pasa por la palabra? Y en este punto me parece interesante plantear que la propuesta de Lacan, en tanto es un autor que no retrocede, ¿no? Ante esa dificultad, va a plantear que ese abordaje no va a pasar o no vamos a poder contar con que pase por el desfiladero significante y que va a operar, curiosamente, mudo. Es decir, estamos hablando de algo que no se dice. Y acá me parece que hay como una especie de estoicismo, podríamos decir, ¿no? Porque es lo que lo lleva a Lacan a la posibilidad de poder situar que el goce femenino es algo que puede escribirse. En tanto funda la existencia de un goce que no es el fálico podríamos decir, ¿no? Está fuera de cuerpo, pero de eso se habla, ¿no? En cambio, uno podría pensar que el goce femenino o el otro goce se siente, ¿no? Como fuera de cuerpo, perdón, en cuerpo, pero no se puede decir, ¿no? A diferencia del fálico, que en todo caso sí se encuentra, ¿no? Como fuera de cuerpo, se experimenta fuera de cuerpo, pero de eso se habla, ¿no? Entonces, precisamente el recurso para abordar esto que Lacan nos propone es la vía lógica. Y más precisamente la vía respecto de cómo la lógica plantea la cuestión de la verdad, ¿no? La verdad en lógica. Porque ¿qué pasaría, no? Si hubiera un goce distinto que el fálico, y al mismo tiempo Lacan aclara, si hubiera un goce distinto que el fálico, haría falta que no fuese ese, ¿no? Haría falta que no fuese ese, sino que fuese otro, si es que hubiera otro. Si hubiese otro goce, se trata del goce que haría falta que no fuese fálico, ¿no? Y a ese goce que haría falta que no fuese fálico, a ese goce lo llama femenino.
Entonces, retomemos un cachito Freud, ¿no? La diferencia sexual se inscribe en el inconsciente en términos fálicos. Pero con Lacan vamos a ubicar que esta diferencia es inherente al campo de los goces. Y esta diferencia se plantea en función del significante en tanto hay o no hay, ¿no? Se inscribe la falta de un significante o se inscribe, ¿no?, que el significante en todo caso ahí falta. Ahora, la cuestión es, ¿por qué Lacan va a llamar, ¿no?, a ese goce femenino suplementario, podríamos decir? En este punto me parece que es sumamente importante porque esta idea de lo suplementario a mí por lo menos me viene como inquietando desde hace un tiempo. ¿Por qué lo ubica como suplementario? ¿Por qué va a hablar de ese? Ahí donde por ahí los desarrollos anteriores, incluso filosóficos, en diferentes modos de pensar lo femenino y lo masculino, siempre se ha circunscripto en el complemento. ¿Por qué Lacan va a plantear que acá hay algo suplementario, ¿no? Suplementario quiere decir suplementario respecto del otro, respecto del fálico es suplementario. Porque justamente al decir que está más allá, ¿no?, es algo que es suplementario. Es en ese punto que indica, me parece a mí, que esto suplementario hace referencia a que es de otro orden, porque está más allá o porque va más allá del falo. Entonces retomo el interrogante. ¿Cómo pensar un goce del que nada se puede saber, pero que se experimenta, ¿no? Y aquí la pregunta, en todo caso, respecto de cómo abordarlo, se nos abre resumida así, ¿no? Podríamos pensar también cómo abordamos ese punto inexistente del otro, sería, ¿no? Cómo hacer con eso que en todo caso marca la falla estructural del otro. Y Lacan abordó este goce curiosamente a partir del misticismo. Y aprovecho la digresión para comentarles que en materia de este misticismo me parece que es un poco quizás válido a esta altura entender por qué la procedencia del misticismo, o en todo caso, qué relación guardaría lo místico con lo antiguamente espiritual, ¿no? Específicamente, digo, de paso aprovecho, paso el chivo y los invito, que en un fin de semana de junio y julio vamos a estar junto con una colega de México dando un seminario respecto a estas cuestiones, pero solo menciono esta cuestión, ¿no?, de que a partir del misticismo hay algo ahí que Lacan encuentra en las experiencias místicas a las que recurre, por supuesto, son varias, y que desarrolla en su seminario 20, en el seminario aún, precisamente junto a esta idea, ¿no?, al goce del cuerpo y el concepto de sexuación, ¿no?, un goce específicamente femenino, distinto del fálico, que tanto en hombres como en mujeres se produce, ¿no? Compartirían, podríamos decir. Por eso decía al principio que no es exclusivo de las mujeres. Este goce, asimismo, a diferencia del fálico, no tiene relación con la palabra, ¿no? Por eso digo, Lacan lo aborda a partir de los místicos justamente en esas experiencias que no pueden pasar por la palabra. No, para nombrar un ejemplo puntual, él se refiere también al éxtasis, ¿no?, de Santa Teresa. En ese punto, ¿no?, y este estudio que refleja, hecho a partir de esa escultura de Santa Teresa, en tanto está ahí, en esa expresión de éxtasis tan confuso, ¿no?, en donde podríamos pensar ahí que lo que da cuenta de esa experiencia se trata de un acontecimiento de cuerpo, ¿no?, pero en principio como tal fuera de todo sentido. Es como ahí pudiéramos decir que la experiencia o lo que se vive, ¿no?, se vive con ajenidad. Las palabras no alcanzan. Las palabras ahí no llegan. No hay palabra ante lo real, ¿no?, ante lo real que acontece en el cuerpo. Lo simbólico no alcanza, ¿no? Lo simbólico no basta para decirlo. Incluso en los
distintos estados, ¿no?, que él va a describir en el seminario 20, de las experiencias místicas, van a poner, digamos, en juego este goce, ¿no?, del cuerpo. Es un seminario en el que Lacan además introduce el goce señalando precisamente esa ambigüedad, ¿no?, esa dimensión paradojal significante en torno al problema del genitivo, ¿no?, el goce del cuerpo, goce que se puede leer, digamos, ¿no?, con cierta nota sadiana, digamos, retomando algunas cuestiones del seminario 7, y cómo en todo caso pensar ahí ese goce del cuerpo, gozar del cuerpo, ¿no?, tanto en el modo del genitivo subjetivo u objetivo, ¿no?, como al modo subjetivo que es el otro el que goza, ¿no?, goce del cuerpo en ese sentido, entendiendo el cuerpo como el otro, con mayúscula, ¿no?, el otro el que goza. Entonces, en la atribución del goce, en atribuirle ese goce al otro, con mayúscula, el sujeto le da un sentido, le aporta un sentido a ese acontecimiento que es espectacularmente acéfalo, vamos a decir, ¿no?, es ajeno, radicalmente otro. Y que entonces el mecanismo, ¿no?, entra ahí a darle sentido a ese goce, en el caso de los místicos como algo que específicamente tiene que ver con ese amor de Dios o a Dios, o esa experiencia que se vive en el cuerpo. Se puede en todo caso decir mística justamente porque no cuenta con el sentido, pero sin embargo algún sentido se le da en el momento en el que se lo anuda al amor de Dios. Insisto con el seminario 20, digamos, porque las articulaciones están hechas ahí. Y entonces quizás la pregunta sería qué relación encontró Lacan, ¿no?, entre ese goce místico, en términos de goce femenino, justamente porque encuentra allí un goce que excede lo fálico y que precisamente, ¿no?, lo va a calificar como indecible, al mismo tiempo es estructural, en tanto se siente, pero no puede ser dicho, ¿no? Pero ¿qué pasa? El goce del otro, al mismo tiempo, le va a decir, ¿no?, no existe. Entonces, si el goce del otro no existe, en la mística, en la figura de los místicos, empieza cuando hay algo que de ese goce va quedando capturado con el sentido, por el sentido, ¿no? Digo, por lo que el amor aporta a esas palabras que lo cirnen como un amor, en tanto le aportan un efecto de sentido, ¿no?, que se llama ese amor destinado a hacer pasar ese goce, ¿no?, por el otro, a hacer creer, digamos, ¿no?, en que ese goce es un goce del otro. Y entonces ahí aparecen estas características de cómo el amor puede borrar o puede velar ese goce. Recordemos que ahí lo interesante es ubicar cómo y de qué manera en el misticismo se identifica a Dios con ese supremo indecible, ¿no?, inefable, y que entonces es por eso, ¿no?, que si se lo endilgamos a Dios o lo ponemos en Dios, eso cobra un sentido, ¿no? Esa articulación con Dios es lo que lo haría soportable, podríamos decir, si esa fuera la palabra. Decíamos, por esa vía se podría volver soportable un goce. Entonces, al introducir este goce femenino en las fórmulas de la sexuación, digo, en estas lógicas que Lacan va a plantear en el seminario 20,
es donde adquiere precisamente entonces todo su esplendor la dimensión del semblante y la dimensión además de poder ubicar una insuficiencia de lo simbólico frente a lo real, ¿no? Es decir, que ahí se abre una brecha, se produce un impasse entre lo real y el sentido, y es así como es el goce femenino, ese goce del cuerpo, el que servirá para poder aproximarnos a lo real, ¿no? Y en el análisis, en todo caso, se tratará de agotar la vía del sentido, siempre fantasmático, para poder cernir ese uno del que estamos hablando, que itera, ¿no? Que itera en el acontecimiento de cuerpo cada vez y que constituye el núcleo del síntoma, podríamos decir, el núcleo real del síntoma. Para poder hacer algo con eso me refiero, algo que saque al sujeto de la mortificación, del penar de más. Es entonces, digamos, la prueba de que la muerte y el sexo constituyen o participan en ese nudo a partir del cual se teje el inconsciente.